Hoy día vamos a estar hablando de adoración y alabanza, un tema, entre comillas, sabido, pero vamos a ir viendo la diferencia en qué es adoración, qué es alabanza, y cuán importante es sobre nuestra vida. Estos son pilares. Esto que vamos a ver ahora es un pilar dentro de la vida de reino. Y bueno, vamos a ir exponiendo un poquito el detalle. Adoración. Adoración es la respuesta del ser humano a todo lo que ve y conoce de Dios. Es una vida de consagración donde todo lo que hago es para Dios. Mi despertar, mi amor al prójimo, la crianza de mis hijos, la honra hacia los padres, la manera en cómo me desenvuelvo en el trabajo, mi forma de vestir, mi manera de comer, todas mis actitudes van a ser adoración. Eso es adoración. ¿Verdad? Adorar no tiene que ver con cantar, con tocar un instrumento. Adorar tiene que ver netamente en cómo vivo, en cómo honro. Y esa es una buena pregunta para al tiro empezar a ver si soy o no soy adorador. Por eso el Señor cuando se le presenta a la samaritana le dice, el Señor busca adoradores, busca gente que tenga una vida de honra. ¿Mm? El problema del pecado, el pecado fue solucionado, lo vimos la semana pasada en la cruz, eso quedó, el Señor lo sana en un microsegundo, o sea, yo presento mi pecado y el Señor me limpia y está listo, o sea, y me voy limpio. Pero el tema del pecado o el corazón que evidencia el pecado es la deshonra al Señor. O sea, vamos a ver que el pecado es deshonra al Señor. Eso es un pecado. O sea, si uno se pone a pensar que uno dice, chuta, hablé mal de alguien, es pecado. Bueno, eso deshonró al Señor. Mentí, eso es deshonra para el Señor. ¿Por qué deshonra la mentira? Porque Dios es verdad. En Él no hay sombra de variación. No sé, dañé a mi esposa, deshonré al Señor. Porque mi esposa es su hija también. Y Él murió por mi esposa. Entonces yo estoy deshonrando su sangre, estoy deshonrando su sacrificio, al yo decirle no eres buena para nada, o tú eres así. Todas esas frases son pecados porque termino deshonrando al Señor. Entonces si entramos en esa lupa de poder mirarnos a nosotros mismos, vamos a ver, porque a veces es muy fácil decir, no, somos adoradores, o es la típica que dice, no, mi hijo es adorador porque él toca un instrumento. Y no es así. Adorador es todo el que vive en función del Señor. ¿Mm? Y siempre estamos adorando a algo o a alguien. O sea, si mi vida está en función del dinero, mi Señor es el dinero y estoy adorando al dinero. Entonces, trabajo, me esfuerzo, hago hora extra, estoy todo el día ahí en función del dinero, por ejemplo. Pero si de verdad adoro al Señor, eh, voy a ser consciente de honrarlo constantemente. Puedo fallar, no estoy diciendo que no, pero sí voy a buscar honrarlo con todo. O sea, si me pidieron, no sé, David por eso era tremendo adorador, porque él era fiel en lo poco. David tenía ovejas que no eran de él, eran de su papá, pero él daba la vida como si fueran de él. ¿Sí? Como el celular de alguien. Ahorita que el celular de alguien le pone mica, sobre todo si el celular está nuevo o si es caro, su mica, le pone su carcasa, no sé, cosas así, cuidándolo full porque es de él. Ya, bueno, David hacía eso con las ovejas que no eran de él. Y no solo las cuidaba y las pastoreaba, sino que daba la milla extra. O sea, David peleó con osos y con leones. Y nadie lo vio. O sea, lo lindo de David fue que él eh, fue fiel en un lugar donde nadie lo supervisaba, donde no habían cámaras de seguridad. O sea, no había un jefe mirando qué tan bueno era su trabajo o no. Entonces David en esa instancia, él fue un adorador porque fue fiel en lo poco. Entonces, hoy día todos estamos en una posición y en una medida para dar algo. Paso tuyo, Álvaro, como papá, en tu trabajo con respecto a la peluquería, en la administración de tus emociones, en la administración de tus finanzas, en todas esas áreas de autoridad que el Señor te entrega, eh, va a definir tu vida de adoración en función de cuánto honra al Señor con lo que haces. ¿Mm? Lo mismo la Magda, por ejemplo. Uno dice, bueno, pero todavía no es esposa, quizás todavía no es mamá, pero ella cómo se desenvuelva como hija va a evidenciar qué tan buena adoradora es. ¿Mm? Si es fiel ahí, en su responsabilidad, con su pieza, no sé, con su orden, con la administración de sus tiempos. O sea,
no quiero entrar a picar ni nada aquí entre ustedes, pero no sé, si yo me levanto a las 11 de la mañana todos los días, no es muy honroso. ¿M? No es muy honroso. O si tengo una vida muy desordenada, eh, tampoco es honrosa al Señor. Entonces, claro, después yo puedo cantar, agarrar mi guitarrita y darle, pero, pero el Señor dice, pero y el tiempo que te di, y la mañana que te di, y el día que te di, y quizás te presenté a alguien delante para que le hablaras de mí y no le hablaste. Entonces, la adoración tiene que ver con no un lugar, no con un monte. Por eso también Jesús le dice a esta mujer, no es ni en el monte ni en el templo. Los adoradores van a adorar en todo lugar, en espíritu y en verdad. O sea, y tiene que ver con una vida para el Señor. Entonces, adoración, si lo podemos resumir, es cómo vivo. Mi manera de vivir va a evidenciar a quién adoro y cómo adoro, qué tan apasionado soy. O sea, no solo un domingo, sino decir mi vida es para el Señor. Un domingo es una parte donde nos juntamos con los hermanos, pero mi vida es un altar encendido. El lunes sigue el Señor ahí, el martes sigue el Señor ahí. Y la alabanza tiene que ver con la expresión dentro de la adoración. La alabanza está dentro de la adoración. Y tiene que ver con la expresión más amorosa de la adoración. Tiene que ver con cánticos, con sonidos, con danza, con expresiones que reflejan el amor hacia Dios. Este es un nivel de intimidad que nos permite tener experiencias con el Señor como amado. La alabanza permite atraer la presencia del Señor a nuestras vidas. La alabanza ahí sí tiene que ver con el cántico. La alabanza es una herramienta espiritual, celestial, para abrir fuentes de provisión, de dirección, de sustancia. ¿Por qué? Porque en Salmo 22:3 dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, Dios habita en medio del cántico, Dios habita en medio de las expresiones. En Efesios, el apóstol Pablo en un momento dice, bueno, con esta enseñanza yo no voy a profundizar en ni que adoración es chajá, ni es como un perro que lame la mano del... Yo sé que hay expresiones en el hebreo, en el griego, en el arameo, que expresan como la palabra precisa, pero más allá del concepto de decir, bueno, la adoración es como un perrito que lame la mano de su amo, más allá de eso, quiero que podamos entenderlo de la manera más práctica. O sea, porque claro, uno dice, yo no le ando lamiendo la mano al Señor, ni andamos así por la vida, pero sí tengo un trabajo, sí tengo una esposa, sí tengo hijos, sí tengo cosas que hacer. Bueno, en esas cosas debo mostrar mi adoración al Señor siendo íntegro, siendo justo, siendo fiel, siendo honrado, siendo veraz, no haciendo las cosas a medio. Y la alabanza, como decía, tiene que ver con esta expresión, con el cántico, con el expresarle mi amor al Señor. Y como estaba diciendo delante en Efesios, hay una ordenanza del Señor. El Espíritu Santo eh, es, se dio por gracia, por la gracia de Jesús. O sea, Jesús murió y la respuesta de esto es que viene el Espíritu Santo. Él dice, les conviene que yo me vaya, le dice a los discípulos, porque viene uno mejor que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. O sea, Jesús les decía, yo me canso, yo hay momentos que me duermo, hay momentos donde no puedo estar siempre, pero el que viene no descansa. El que viene los va a guiar a toda verdad. O sea, el que viene va a estar con ustedes en la cárcel, como va a estar en un lugar de libertad, va a estar en el monte, como va a estar en los valles. O sea, el Espíritu Santo está en medio de nosotros en todo lugar, en todo momento, en la oficina, en la bodega, en el trabajo, en la casa, en la plaza, en el supermercado. El Espíritu Santo está en el auto, en todo lugar donde vayamos está en medio de nosotros. Entonces, es una gracia que el Señor dio para nosotros, un regalo donde no tenemos que hacer nada, nada para tenerlo. Pero ustedes no tienen, ni siquiera la palabra dice que ustedes tienen que ser más santos para tener el Espíritu Santo. No dice eso, o sea, no tenemos que hacer un esfuerzo para tenerlo, pero sí nuestra vida, si es deshonrosa, si es una vida impura, si es una vida injusta, va a hacer que el Espíritu Santo se vaya contristando, se vaya apagando. Imagínense esto, el corazón, que es el lugar donde debiese estar el trono del Señor. El corazón es engañoso y imagínenselo como un departamento que tiene muchas piezas, muchas habitaciones. O sea, hay un lugar donde quizás le doy mi espacio para el Espíritu Santo y ahí está, en una habitación de 2x2, por ejemplo, bien apretadita, está ahí. Y otra habitación que es más grande está para el celo. Otra habitación
mucho más grande está para el orgullo. Y hay otra habitación que tengo para el temor. Y otra habitación tengo para la inmoralidad. Y otra habitación tengo para, no sé, para la murmuración. Entonces mi corazón está repartido en varios lugares. Y claro, hay momentos donde el Espíritu Santo está ahí y yo recibo y me habló y me emocionó o me confrontó en cosas. Pero hay otros momentos donde sale la murmuración y empiezo a murmurar y cosas así. Otros momentos donde predomina el celo y me viene de la nada, tengo celo por tal cosa, porque me pasé tal película, no sé. Todo eso va evidenciando que mi corazón no tiene solo un dueño, sino que está fragmentado. ¿Mm? Incluso espiritualmente puede pasar que una parte del corazón esté en profundidades de la tiniebla, sí, literal. Literal, en regiones de cautividad, donde el corazón está ahí en estas profundidades. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea o cuál es nuestro trabajo? El ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo en Efesios. O sea, el Espíritu Santo, como les decía, viene por gracia, pero nuestra tarea es ser lleno. O sea, nuestra posición es decir, yo voy a sacar el espacio, el inquilino de la ira, voy a sacar el inquilino del orgullo de mi corazón, voy a sacar el celo para que el Espíritu Santo llene todo, vaya llenando todo. Entonces, él viene por gracia, pero yo debo hacerle el espacio. Es como que alguien viene a visitarme, pero yo debo abrir un lugar donde él pueda quedarse. Porque si lo tengo en la puerta, siempre va a estar en la puerta. Entonces, ese es el límite que nosotros ponemos y por eso hay tanto cristiano de banca, le llamo de banca a estas personas que están toda la vida sentadas ahí sin ir por más y pueden llevar 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio y son las mismas personas que hace 40 años y te van a contar la misma historia y tuvieron una experiencia hace 30 años atrás. No, hace 30 años atrás yo me acuerdo que el Señor hizo esto. Pero yo hoy día, porque el gran yo soy se conjuga en el hoy, por eso se llama el gran yo soy, no se llama el gran yo fui. El señor de los 80, el de los, cuando me acuerdo del avivamiento, el otro día hablaba con un pastor, me decía, yo viví el avivamiento de los 80, está lindo, está bueno, lo escuchaba igual, lo honraba por eso. Y el señor del hoy, el señor del 2025, el señor de diciembre, del jueves 4 de diciembre, ¿dónde está? O sea, ¿dónde lo veo? Porque no me sirve la historia de que hace un mes atrás, o hace una escuela, o hace un entrenamiento, hace 10 años atrás, viví una experiencia y eso me marcó y ahora yo estoy ahí. Sino, mis medidas debiesen estar cada día llenándose más, vivir en esa novedad de vida, ¿eh? Que es direccionada por el Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo dice ser lleno del Espíritu Santo en Efesios, él dice, no se embriaguen en vino en el cual provoca disolución. Disolución tiene que ver con descontrol. El apóstol Pablo dice, no se embriaguen en el vino, porque el vino lo que provoca es descontrol, ¿verdad? O sea, alguien que toma mucho se descontrola. Dice, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y tiene que ver con lo contrario. El Espíritu Santo lo que viene a provocar en nosotros es gobierno. Ya no hay descontrol. Entonces, ustedes van a ver que una vida o un cristiano o un hijo de Dios que se convirtió y cree, tiene un descontrol en la vida cuando hay carencia del Espíritu Santo, cuando hay poca esencia. Descontrol en las emociones, pues se enoja y va y grita o se pone muy triste y entra en depresión. Y eso es como si estuviera embriagado. O sea, y busca sus placeres en lo externo. Pero cuando el Espíritu Santo está llenándonos nuestro interior, hay gobierno. O sea, puedo gobernar por medio de la crisis, puedo estar en paz en medio de la tormenta, puedo atravesar el mar sabiendo que no me voy a ahogar, que el Señor está conmigo. O sea, puedo atravesar el fuego y sé que no me voy a quemar porque está el Espíritu Santo ahí. O sea, hay gobierno. Y esa expresión de que el Espíritu Santo nos llene, después el apóstol Pablo lo dice de que andemos con himnos, con cánticos, con salmos y con cánticos espirituales. Nombra esas tres cositas. Es bien interesante porque parecían ser parecidas, pero el himno tiene que ver con la historia. El apóstol Pablo dice, para que sean llenos del Espíritu Santo, hablen con himno. Hablar con himno es hablar la historia de Dios. O sea, el himno nacional, por ejemplo, refleja la historia de una nación. El himno de un equipo de fútbol va a reflejar la historia del equipo de fútbol. El himno no sé, de una unidad, de un colegio. Yo iba en Las Tarrias y teníamos un himno del liceo, que hablaba como de la historia del. Entonces, himno tiene que ver con la historia del Señor. Tenemos que saber la historia del Señor. Tenemos que saber.
Los israelitas enseñaban a sus hijos, enseñaban a sus generaciones, ponían memoriales, piedras, para recordar y decir, mira, aquí el Señor nos libró, aquí el Señor nos dio pan, aquí el Señor trajo esto. Entonces esos memoriales hacían que la gente hablara y se pasara de generación en generación de forma a orar la historia de Dios. Yo te voy a presentar mi Dios. ¿Eh? El papá le presentaba al Dios de Israel a su hijo y le contaba. Y por eso eran tan importantes los patriarcas para ellos, porque sabía la historia, ¿no? Como el padre Abraham, o sea, habían pasado 400 años y un niño hablaba así como el padre Abraham. ¿Por qué? Porque le enseñaba la historia. Así como el padre Jacob, o sea, ahí venían los patriarcas, sabían la historia de Dios en medio de la gente, sabían que había un propósito y eso les daba sentido. Lo otro dice, anden con salmo, y salmo tiene que ver con experiencias personales. Los salmos en la Biblia son experiencias de David, de Asaf, de Man, de Jedutum y de otras personas que compusieron salmos y que son experiencias que ellos viven. Por ejemplo, David dice, tú me libraste del lodo. O sea, ese lodo no era un lodo literal, sino que estaba siendo librado espiritual de un ambiente de pantano. Entonces, David canta esas cosas. Tú me sacaste, me levantaste mi cabeza, mi socorro viene de ti. ¿Mm? En paz me acostaré, así mismo dormiré. Él está cantando canciones, experiencias con el Señor. ¿Mm? Porque tú me haces vivir confiado. O sea, los salmos tienen que ver con nuestra historia, con nuestra experiencia. Y también el apóstol Pablo dice, hablen con salmos, o sea, hablen, cuenten su experiencia con el Señor. Y que hayan experiencia con el Señor. Y sabes que hoy día el Señor me habló esto, hoy día recibí esto. O sea, tener esa medida de conocer la historia de Dios, conocer su palabra, tener también experiencias con el Señor. Y el último punto dice, y con cánticos espirituales, que tiene que ver con esta vida del Espíritu, con esta revelación, con lo que viene de estos lugares celestiales. ¿Qué pasa? Cuando alguien solo habla a lo celestial, se vuelve una iglesia mística. Hoy sabes que yo vi un ángel, hizo esto, no sé qué cosa, vi que venía aceite, vi que alguien bajó con una vasija con agua y la roció. Está lindo, está bueno. Pero una experiencia espiritual, pero si no se logra involucrar en lo natural, queda ahí en el aire. Solo alguien místico, pero quizás su vida está destruida, quizá anda a batalla a combos con el esposo, y ahí es donde uno no cuaja, porque uno dice, oye, el grupo, no sé, de la iglesia, la intercesora, habla tan bonito, pero el esposo ni la acompaña. Claro, y dice, no, es que una lucha, es que hay algo que en la casa no se cuaja. Que debemos vivir una vida transversal, o sea, desde el espíritu a lo natural. Ahora, ¿qué pasa con alguien que solo anda en himnos, solo con la historia del Señor? Se vuelve a alguien teólogo, por ejemplo, pero que no tiene la vida del espíritu. Que solo vive en función de, no, así como en el hebreo, dice en el arameo, en el original, no sé, y empieza con la exégesis, a explicar cosas, pero no hay vida del Señor, no hay vida del espíritu, no es direccionado, simplemente sabe mucho. Y, por ejemplo, alguien que solo vive en Salmo, tiene solo experiencia, solo vive de experiencias, no conoce la historia del Señor y solo vive de emociones, una iglesia muy almática. Tiene que ver con el alma los salmos. Entonces es una iglesia que llora y no sé, y cuando en la reunión, por ejemplo, los pentecostales sin hablar mal, sino que es una rama que el Señor levantó en su tiempo. Pero hoy día lo que queda del pentecostalismo es gente que llora mucho en el culto. Entonces son una alabanza y Señor, por favor, ven pronto, y están llorando. Son muy del alma, o sea, no sé si el Señor esté direccionando a la iglesia a decir ven pronto. El Señor quiere que gobierne la iglesia. No solo un llamado así como por favor, estamos sufriendo. No, no es la expresión del Señor. Entonces se queda ahí solo en el alma. Entonces, solo tener una está mal. O sea, debemos vivir una vida que conoce la historia del Señor, que experimenta, que su alma reposa en el Señor y que también vive una vida del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo menciona esas tres áreas, no dándole una importancia mayor a una que a otra, sino que las tres son necesarias en nuestra vida. Y las tres justamente manifiestan lo de primera de Tesalonicenses 5:23, donde somos cuerpo, alma y espíritu. Y el himno tiene que ver con el cuerpo. Decía que en la historia, el cuerpo, lo corporal. Los salmos tienen que ver con el alma, que tiene que ver con esta experiencia que yo vivo, o sea, experimental. Y el espíritu, y los cánticos espirituales tienen que ver con el espíritu, con nuestro espíritu. Entonces,
Las tres áreas se conjugan también ahí, manifiestan ese diseño. Entonces la alabanza tiene que ver con la parte más íntima. Ahora, lo que yo quiero explicar con esto, con adoración y alabanza, para que se puedan entender y lo puedan ver como un matrimonio, es que, por ejemplo, la adoración es la vida conyugal, el cómo se levanta la pareja, el que toman desayuno juntos, el que hablan, el que conversan en el día, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Hiciste esto? Sí, se llaman, se cuentan cosas, están comunicados. Eso es adoración, una vida juntos. Que si hay que lavar losa, lo hacen, que si hay que ordenar, lo van haciendo juntos. Y la alabanza son los te amo, la alabanza son los momentos de intimidad como pareja, la alabanza son esos momentos disfrutables. Una pareja, y bueno, aquí Álvaro y Eileen saben cómo están casados y los que van a escuchar, una pareja casada no funciona solo con la adoración como amigos, así como sí hablamos harto, compartimos, tomamos desayuno juntos, trabajamos full juntos, pero si no tienen tiempos de te amo, no tienen tiempos de intimidad, son amigos que viven juntos, porque eso uno podría hacerlo con un amigo, o sea, si yo tuviera un roomie y viviera con él, y nos levantamos y tomamos desayuno juntos y lavamos y pagamos las cuentas juntos y avanzamos, es una amistad. Claro, porque la amistad no tiene una intimidad más profunda. O sea, para que una pareja sea esposo y esposa, tienen que tener esa posición de adoración, de vivir juntos, pero también de alabanza, de tener intimidad, de amarse. Ahora, al revés, si solo una pareja tiene alabanza, no sé, una pareja se levanta juntos, pero no hablan en todo el día. En todo el día no se comunican, tienen la escoba en la casa, cada quien anda por sus propios lugares, toma sus propias decisiones, gasta el dinero como quiere, no sé, todo eso. Pero después se juntan y tienen intimidad, eso es, eh, eso es prostitución. Eso es prostitución, o sea, no es una pareja, es una persona que solo está junta por intimidad, pero no hay un vínculo. Entonces, esto pasa en el Espíritu con el Señor. La iglesia es la esposa de Cristo. Eh, y al ser la esposa, aquí hay harta confusión hoy día en la iglesia, hay medidas y cosas así. Porque hay gente que habla que somos las novias, pero si fuésemos las novias no podríamos tener intimidad con el Señor. Porque el Señor es alguien de pacto. Él no tiene intimidad con una novia. Entonces, esa mirada de decir somos la novia del Señor eh, es una distorsión porque el Señor ya hizo un nuevo pacto y nos volvió a esposar con Cristo. Entonces somos la esposa, podemos tener intimidad con el Señor. Eh, entonces, el Señor funciona en ambas áreas. Pues yo no le puedo decirle al Señor, Señor, te amo, te adoro, te entrego mi vida, eres lo mejor, y lo hago con un cántico, pero en el día a día no lo expreso. Tomo mis propias decisiones, vivo como quiero, tengo una vida desordenada, miento, engaño, murmuro, no sé, lo que ustedes puedan pensar ahí con respecto a situaciones. Si yo vivo una vida así y después llego a una reunión general un domingo y levanto las manos y alabo, esa alabanza el Señor dice, no la recibo, porque ¿cómo voy a tener intimidad contigo si toda la semana no estuviste pendiente de mí? Es como una pareja que alguien venga y diga, oye, ¿sabes que quiero estar junto contigo? Sí, pero si no me llamaste en todas las semanas, pero es que yo te amo. Pero si ni me llamaste, o sea, no me digas que me amas si no estás pendiente de mí. ¿Mm? Y tampoco puedo tener una vida pendiente al Señor sin alabarle. Entonces es un diseño que trabaja junto. La adoración y la alabanza son, están injertos en lo mismo, son parte de. ¿Ya? Y aquí pasamos ya a un ejemplo bíblico que es bien lindo. Esta historia sale en Primera de Crónicas 13 y habla de cómo David trae de vuelta el arca a Jerusalén. Alex, enciende la luz del closet. Y resulta de que David, cuando toma el reinado, sucede de que años antes, muchos años antes, ¿se acuerdan cuando yo les expliqué del tabernáculo de Moisés que tenía tres lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo? Dentro del lugar santísimo estaba el arca que tenía la presencia del Señor, un pedacito, una partícula de la presencia del Señor. Eh, y en eso se roban el arca. Sucede de que en el tiempo
del sacerdote Elí, van a una guerra, se llevan el arca a esta guerra, sacaban el arca. Cuando iban perdiendo, los israelitas sacaban el arca y empezaban a ganar de forma sobrenatural. Era el amuleto. Ese es el gran problema de la gente que ve al Señor o que recurre al Señor, son los momentos de crisis. Y eso le pasó a Israel también. Son los momentos donde iban perdiendo la batalla, ellos sacaban el arca y la gente moría. Por aquí yo puse un dibujito porque me gusta hacer gráfico. Así sacaban los sacerdotes el arca, la cargaban en su hombro, la mostraban así como estoy mostrando aquí, y los ejércitos a veces morían solos, así, porque tenían al Señor. Entonces, cuando iban perdiendo, saquen el arca, gritaban los israelitas, sacaban el arca y vencían. Pero llegó un momento donde el Señor se cansó de eso. Se cansó de que lo utilizaran solamente para ganar las batallas, pero vivieran una vida muy lejana de Él, muy poco pendiente de su presencia. Eh, Como alguien que se acuerda del Señor para Semana Santa, una cosa así. No, y sucede que van a una guerra con los filisteos, empiezan a perder, gritan saquen el arca, llevan el arca, la sacan del tabernáculo, la cargan en los hombros, los levitas la van llevando y se la roban. Los filisteos se roban el arca. Vencen a Israel, se roban el arca, mueren los sacerdotes que llevaban el arca, que eran Fines y Ofni, que eran hijos de Elí. Elí llega una persona de la guerra toda herida, que es esta imagen que sale acá. Llega una persona de la guerra toda herida a decirle al sacerdote Elí, se robaron el arca y mataron a tus hijos. Elí quedó espantado porque se robaron al Señor, o sea, literal. El tabernáculo no tenía sentido si no estaba el arca. O sea, esa era la presencia del Señor. Lo demás era puro instrumento. Entonces, Elí cae hacia atrás, se golpea la cabeza, se rompe, se desnuca, muere en ese momento. Fue un momento muy crítico en Israel, donde no solo perdieron la batalla, sino que le robaron el arca, que fue lo más importante, y murieron todos los sacerdotes. O sea, murió Elí y sus dos hijos, y bueno, ahí solo quedó Samuel, que vivía, era más pequeño y estaba ahí. Se roban el arca, desaparece, y los filisteos la pusieron delante de un dios que se llamaba Dagón. Dagón era como un dios en forma de pez, que tenía mitad de cuerpo como de pescado y para arriba hombre. Lo ponen delante de él y al otro día cuando van a ver, esta estatua de Dagón estaba postrado delante del arca y cortado. Aquí hay una imagen donde sale este dios cortada la cabeza, las manos. Esto es bien interesante porque quiero decirles que el Señor se defiende solo. El Señor no necesita que nosotros lo defendamos. ¿Qué necesita de nosotros? Nuestra fidelidad, pero Él no necesita que andemos peleando con la gente para decir, es que Dios existe. No, Dios se hace saber en su existencia. El universo habla de la gloria del Señor, los cielos cuentan la gloria del Señor. Bueno, se roban el arca, la ponen ahí, y a los filisteos no solo se les muere su Dios delante de él, se postra, quedaron asombradísimos estos tipos, sino que les empezaron a salir úlceras, les empezaron a salir tumores a los filisteos en el pueblo. Entonces dijeron, no, este objeto está maldito, el arca nos está matando. Entonces deciden soltar el arca en un carrito y mandarlo con ofrenda, que es el carrito que ustedes ven aquí, este carrito que se ve acá. Mandan el arca, que es la que está aquí. El arca tenía como una tapa que se llamaba propiciatorio y tenía dos querubines arriba, por eso se ven como dos ángeles ahí. Y sueltan el arca y la dejan botada en el desierto. Y el Señor, eso es lo más triste, quedó en el desierto por años, por años, por años. Pasó que después Dios levanta al rey Saúl. Dios le habla a Samuel, que unja a Saúl, y todos los años el arca estuvo botada. Saúl se levanta, gobierna todo el reinado de Saúl, estuvo sin el arca de Israel, y cuando David llega al reinado, él dice, quiero traer de vuelta el arca a Israel. Y eso es muy poderoso. Entonces, ¿qué hace David? Prepara un carruaje para ir a buscar el arca. Van con miles de hombres, con sacrificio, con danza a buscar el arca al desierto. Y resulta de que cuando la cargan en este carruaje, él invirtió en unos carros con bueyes y todo,
que en ese tiempo debe haber sido un carro muy lujoso. Eh, y cuando van cargando el arca, toda esta historia que les estoy relatando sale en Primera de Crónicas 13 ahí, después la pueden ver con detalle. Un hombre que se llama Usa la toma y se muere. Aquí le pusieron como unos rayos, pero la Biblia no dice que le cayó un rayo, simplemente dice que la tocó y se murió. Se murió porque el arca se desestabilizó en el carruaje con los bueyes y este hombre, quizás con buena intención, quiso tomar el arca y murió ahí. Ahora, Usa, uno dice, pucha, ¿por qué murió si tenía buena intención? Porque el reino no se basa en buena intención. El reino no se basa en lo que a mí me gusta, en lo que yo creo que al Señor le gusta. O sea, no, el Señor es amor, así que yo voy a amar y voy a amar a todo el mundo, no sé. No, no necesariamente es la voluntad del Señor. Quizás el Señor quiere que en algún momento confronte a alguien y tú no lo confrontas porque tú le dices, no, es que hay que amar, por ejemplo. Entonces el Señor dice, chuta, en la confrontación también es amor, pero lo entendemos mal. Entonces Usa intentó agarrar el arca y muere. Y eso evidencia gente que intenta manipular la presencia del Señor, que intenta sostenerla con su fuerza. O sea, a Dios no lo podemos sostener con nuestra fuerza. No es por nuestra fuerza. El tipo muere. Imagínense el ambiente lúgubre que quedó, porque iban con alegría, iban miles de hombres a buscar el arca con David danzando, estos carruajes nuevos con los bueyes, los sacerdotes, pensando en que van a volver los sacrificios. En ese tiempo que no estuvo el arca, ¿sabían que el tabernáculo este seguía funcionando? Seguían haciendo el sacrificio. Una vez al año entraba el sumo sacerdote aquí y hacía su ritual, pero no había arca. Eso era terrible, porque hacían toda una parafernalia y no estaba el Señor. Y suena loco, pero saben que hay mucha congregación que hace eso. Que grita, que salta, que se pega sus bailes ahí delante del Señor. Me refiero a baile, no danza, sino como sus tiritones, grita, así dice el Señor, profetizan y miles de cosas, y no está el Señor en ese lugar. No está. Pero ¿cómo, Jordan, si esa congregación dice santidad a Jehová, esa congregación abre la Biblia, el pastor predica? Pero es que podemos nombrar cosas del Señor, podemos tener un lugar que tiene apariencia del Señor. Todo este diseño Dios se lo pidió, tenía todos los utensilios del Señor, estaban consagrados, sagrados. La gente que ministraba aquí, el Señor también la consagró, eran sacerdotes, eran levitas. Pero al no estar el Señor, esto es pura religión. Entonces, una congregación, por más que tenga todos los elementos que hace parecer que sea cristiana, si no tiene a Cristo es religión. Si no está el Señor en medio, es puro ruido. Y lo triste es que hay muchos lugares así que no está el Señor. Eso es muy crítico, pues eso es muy duro, porque nos acostumbramos, porque la gente se acostumbra a hacer culto, se acostumbra a vivir de una forma, no, nos reunimos todos los domingos a tal hora, listo, y los miércoles a tal hora, y listo, y sí, el pastor predica, óreme, listo, mi ofrenda, mi diezmo, y sigo viviendo mi vida tal cual. Y todo funciona así tal cual, y es como dentro de mi agenda un itinerario más, ¿ya? La religión. Pero no hay vida, o sea, no está el Señor, no hay una palabra nueva, no hay un desafío, no hay una entrega mayor, simplemente es ir. De ahí lleva años hasta que el pastor se muere y la iglesia se muere. Yo conozco iglesias así, que el pastor envejeció, la iglesia envejeció junto con él y se acabó y se cerró porque ya no había nadie más y se apagó. Claro, porque, ¿saben qué? Es sana que la iglesia crezca porque todo lo que crece es un diseño del Señor. O sea, eh, es un diseño el crecer. El Señor nos llamó a expansión siempre, siempre. Nosotros tenemos que ir creciendo. No solo me refiero a número, a que crezca la iglesia, sino que nosotros mismos, o sea, nosotros somos la iglesia. Tenemos que crecer. O sea, que la revelación del año pasado no sea la misma de este año. Y que la de este año no sea la misma de la próxima. O sea, que mis medidas de entrega sean mayores. Eso va a evidenciar si está el Señor operando aquí o en la religión. Y ese es el anticristo. El anticristo no es una persona, no es el Papa, no es Mr. Beast, no sé, una figura famosa. El anticristo es la religión. Es lo más parecido a Cristo, pero no es Cristo. Y engaña a millones, créanme que hay millones. El cristianismo es la religión que tiene más ramas en todo el mundo. Son miles, pero no, miles, no estoy exagerando, de,
de denominaciones que existen, que los bautistas, que los neobautistas, que los pentecostales, que los neopentecostales, que los ultrapentecostales, que los metodistas pentecostales, que los metodistas, que los mormones, que los testigos de Jehová, y todos van cambiando en cositas así, pero ninguno, muchos de ellos se enredan en sus doctrinas y ninguno es direccionado por el Espíritu Santo. Entonces quedan con que, no sé, que no, en mi iglesia ponemos un mantito rojo. Yo me acuerdo una vez hace años atrás, estaba en el sur. Fui a ministrar a una iglesia del sur, chiquita, una iglesia pequeña. Y resulta de que en un momento me bajé del púlpito y alguien corrió y lo tocó. Fue a tocarlo. El púlpito, así como, es que el púlpito no lo pueden dejar solo. Y dije, ¿de dónde sacaron esa tontera? Si el púlpito no, es un pedazo de madera, o sea, no debiésemos tener, o sea, de partida, pero claro, quizá alguien le enseñó hace 10, hace 20, hace 100 años atrás que el púlpito era sagrado y se quedó con eso y la gente vive. Entonces no tienen al Señor. Fue tan mal ese lugar cuando fui porque todo el rato no me escuchaban, era todo el rato ayúdalo, Señor, ayúdalo, Señor. Todo el rato hablando, toda la gente no tenían al Señor. Era un lugar muerto por más que gritaban y hacían ruido y saltaban, están muertos. Eso se llama. Es una dinámica de, no sé, no quiero decir demencia, pero no es una vida del espíritu, es una vida de ruido, de hacer show. Porque el espíritu, como decía delante, trae gobierno, trae vida. O sea, alguien que tiene frutos del espíritu. Son los frutos de Gálatas 5:23, si mal no recuerdo. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, templanza, misericordia. Alguien que ustedes vean que dice, oye, ¿sabes que esta persona se nota que está llena del Señor porque yo la conocía antes y ahora es súper bondadosa, misericordiosa, tiene dominio propio, está llena de fe, de fidelidad, es ordenada? Entonces, el Espíritu Santo está en la persona. Uy, que la persona es orgullosa, altiva, hace lo que quiere, se cree estrella. Esa persona, por más que sea pastor, no tiene el Espíritu del Señor, tiene cualquier otra cosa. ¿Mm? Y hay una piramidalidad, una dinámica piramidal dentro de la congregación. Y que claro, porque quizás esa persona no pudo ser famoso en el mundo, entonces la iglesia es famosa y es reconocida por lo que hace, pero no buscamos eso. Bueno, cuento corto, muere Usa, queda un ambiente muy lúgubre, y el rey David dice, hay que dejar el arca acá, no la podemos traer de vuelta porque está matando gente. Quizás qué rollo se pasó David también, dijo, quizás el Señor está enojado, tantos años abandonado, está matando gente. Y la dejan en la casa de un hombre que se llama Obededón. Es interesante el nombre Obededón porque tiene que ver con ser siervo, con ser alguien dispuesto. O sea, la palabra siervo tiene que ver con esclavitud, pero no con la esclavitud humana esta que oprime, sino con la disposición de entrega. Yo me entrego. Pablo, el apóstol Pablo dice, yo me hago esclavo de Cristo. O sea, que se haga tu palabra, no la mía. En ese concepto, o sea, decir, lo que tú quieras, yo lo voy a vivir. Soy esclavo tuyo. Y eso es lo que significa Obededón. Dejan el arca, el rey David le pide que la deje en su casa. Ahora, Obededón tenía dos opciones: o morir, producto de que el rey David lo mataba si no hacía caso, igual iban a meterle el arca dentro de la casa, o aceptaba y podía morir con el arca dentro. Era morir o morir. Bueno, él decide entrar el arca, y si bien la palabra no menciona qué pasó dentro de la casa de Obededón, yo creo de que él vivió en función del arca. Él fue un buen anfitrión de la presencia. ¿Por qué? Porque Obededón, a diferencia de los filisteos que se llenaron de úlceras, se llenaron de tumores, Obededón, a diferencia de Usa, que murió al tocarla, él fue prosperado. O sea, David manda un siervo 3 meses después a ver si Obededón estaba vivo. Y el siervo llega con noticias de que Obededón había prosperado en todo. En todo. O sea, si Obededón tenía 3 vaquitas, ahora tenía 9. Si Obededón tenía una casa de 1 piso, ahora tenía de 2 pisos. Si Obededón tenía una plantación, un viñedo, ahora tenía lleno de uvas, de mosto, de vino, de aceite. O sea,
vino a prosperar en todo. O sea, este hombre dijo, oye, hace 3 meses no estaba viviendo así, o sea, Obededón le está yendo bien en todo. Y esa es la manifestación de lo que yo decía adelante. O sea, Salmo 22:3, que David después lo entendió. Dios habita en medio de la alabanza, Dios habita en medio de este ambiente. Obededón fue un buen anfitrión del Señor. O sea, él vivió en función del arca. Yo me imagino que la puso en su mesa y comía alrededor del arca. Y la mañana saludaba al Señor. Buenos días, Señor. Qué placer tenerte aquí. Qué placer poder verte. O sea, el arca solo la podía ver el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que le había contado la otra vez? Una vez al año. Obededón la tenía todos los días, la podía ver todos los días. Y no se moría. Y le empezó a ir bien. Me imagino que los hijos le hablaban al arca, que su esposa le hablaba al arca. O sea, el Señor vino a ser parte de la familia de Obededón. Y eso es lo que el Señor quiere en medio de nosotros. O sea, que en nuestra mesa haya un puesto para Él. Y no hablo literal, que ustedes dejen una silla así místicamente para que el Señor se sienta. No, que haya espacio en la conversación. O sea, que no sea una conversación que contriste al Espíritu Santo, por ejemplo, sino que sea de edificación, que Él esté en medio de lo que yo veo, en medio de mi habitación, que mi corazón lo honre, o sea, que el cómo trato a mi pareja, el cómo trato a mis hijos, el Señor diga, qué lindo estar aquí. O sea, imagínense ustedes estando invitados a un lugar, a una casa, y le dan justamente lo que a ustedes no les gusta. O sea, supongamos que Álvaro me dice que no le gusta el pescado, ¿ya? No le gusta el pescado, pero sí le gusta mucho el pastel de choclo. Entonces digo, ay, qué bueno, Álvaro, bueno, te invito a mi casa en, no sé, en la próxima semana. Álvaro viene, y le digo, oye, Álvaro, yo sé que te gusta el pastel de choclo, pero ¿sabes qué? Hicimos pescado, que a mí me gusta el pescado. Entonces, claramente Álvaro se sentiría mal, porque dice, pucha, si yo le mencioné que no me gusta y justo lo hace porque a él le gusta. A veces hacemos eso con el Espíritu Santo, pues le estoy dando lo que a mí me gusta. No, es que a mí me gusta ver, no sé, reality, por ejemplo. Y veo el reality. Y sí es gracioso, pero en otros momentos salen tonteras inmorales, que sale que el este se engaña con esta otra, que dice, no sé, pura sandeza, pura porquería. Es que a mí me gusta, me entretiene, me desconecta porque estoy estresado, lo que sea. Y yo digo, a mí me gusta, pero ¿y el Espíritu Santo no? Entonces, a quien yo quiero invitar a mi hogar, lo termino sacando cada día. Y le damos la peor habitación. Entonces, Obededón fue un buen anfitrión. Un buen anfitrión es el que sirve en función de lo que la persona quiere. O sea, no dice, bueno, aquí en casa nos levantamos a las 11, así que si tú despertas antes, a mí una vez me pasó. Fui a unos amigos que los quiero harto, no pasa nada con eso. Pero pasé las vacaciones con ellos y era en la casa de ellos, de sus papás. Tenían una casita en la playa. Entonces nosotros, obviamente, invitados, no teníamos mucha autoridad para hacer cosas porque es la casa de ellos, no era nuestra. Entonces, no sé, pues nosotros despertábamos y a las 8 ya no veíamos que no se levantaba. Las 9, no, eran las 10, ya ahí nos levantábamos nosotros ya de hecho. Y las niñas decían, papá, tengo hambre, no sé, yo no me iba a meter a la cocina, no iba a sacarle las cosas, no le iba a abrir el refri. ¿No? Y los chiquillos, nuestros amigos, se levantaban como a las 12. Y ahí recién tomábamos. Entonces, claro, era muy incómodo para nosotros estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, por ejemplo, sin tomar desayuno, sin querer prender la tele, sin hacer ruido, porque sabíamos que estaban descansando. Eh, entonces, uno no se siente cómodo nuevamente, por más que lo amemos. El Señor también nos ama a nosotros, pero no se siente cómodo en función de mis medidas, de lo que yo quiero darle, sino decir, Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? Y eso es lo que hizo Obededón. Un buen anfitrión. No dijo, yo quiero usarte como amuleto como lo hizo Israel, de ocupar al Señor para su beneficio, porque a veces nosotros queremos que Dios esté para mí, para que me dé mi auto, para que me dé mi casa, para que me dé provisión. Y más que el Señor darme una casa, quiere que yo sea su casa. Más que el Señor darme un auto, quiere conducir mi vida. Más que el Señor quiere darme provisión, quiere que Él sea mi riqueza. Y luego de eso viene todo lo demás. Y el Señor dice, busca primeramente el reino y su justicia y lo demás se añade. Y dice primeramente, no dice exclusivamente, no dice únicamente, no dice búscame todo el día. No, dice primeramente. Primeramente es primero. O sea, ¿a dónde voy primero? Al Señor. Pero a nosotros nos pasa muchas veces
que la vida del cristiano es al Señor lo último. O sea, primero mi trabajo, mi esfuerzo, hoy que me fui atrasado, que llegué, que trabajé todo el día en la casa. Después, las últimas horas de la noche, Señor, bendíceme, que mañana me vaya bien en el nombre de... Y me quedo dormido. Claro, ¿cómo voy a ver esa añadidura? Si lo último de mi día, lo peor, cuando ya las ideas no fluyen, ahí yo recién le entrego ese tiempo al Señor. Entonces, primeramente es decir, Señor, mira, sí, yo entro a las 7 de la mañana al trabajo, pero bueno, me voy a levantar a las 5 con tal de no atrasarme, de ser justo con eso, pero de tener un tiempo contigo, de tener 5 minutos por último, de tener 10, de aumentar a la otra semana 15 y después llegar a fin de año y decir, ¿sabes qué? Son 40 minutos que estoy con el Señor. Son 50, son una hora, son así aumentar. O sea, no se pongan la tarea de decir, ya, sí, voy a darle 10 horas en la mañana al Señor. No lo vamos a hacer. Partamos de a poquito, démosle, seamos fieles en lo poco y vamos incrementando esas cosas. Entonces, Obededón vivió así y fue prosperado en todo. David lo entendió. Entonces, vuelve a buscar la presencia, vuelve a buscar el arca y ya no va con carro, sino que va con sacerdote. Dice, esto no se va a posar en un carruaje, esto se va a ir en los hombres. Entonces, van sacerdotes que cargan el arca y van haciendo, David cada siete pasos hacía un sacrificio para el Señor, daba una ofrenda al Señor. Y David dijo, el arca no se va a ir al tabernáculo, o sea, no la trajo de vuelta aquí. Dijo, total, ya llevan estos tipos años haciendo sacrificios sin el arca, así que sigan así. El arca va a ir al tabernáculo de David, que era una tiendita como la que sale aquí, donde él puso el arca y puso 24 horas de adoración. O sea, él vio el diseño de Obededón y dijo, si Obededón prosperó, y no creo que Obededón estuvo 24 horas despierto al lado del Señor, o sea, le dedicaba un tiempito. Y así todo prosperó. ¿Cuánto más si nosotros como Israel nos ponemos de acuerdo y estamos 24 horas sin parar, 7 días a la semana, o sea, con 4 turnos? Eso es lo que hizo David. ¿Y saben lo que pasó? Lo mismo que Obededón. Nunca perdió ni una guerra David en su reinado. El reino más próspero fue el de David y el de mayor expansión territorial fue el de David. O sea, Israel, en toda la historia de Israel, cuando tuvo más territorio, fue en el reino de David. O sea, el reino actual la nación actual de Israel está muy pequeña al lado de lo que tenía David. ¿Y cómo lo hizo? Porque tenía 24 horas alabando al Señor. Entonces él sabía, decía, Dios habita en medio de la alabanza. Entonces yo voy a hacer 24 horas de alabanza para que Dios siempre esté en medio, siempre esté gobernando. De la tienda de David era muy simple y el Señor dice que Él busca restaurar ese tabernáculo. El tabernáculo de David, que era una tienda normal y habían turnos, 4 turnos de 6 horas para adorar al Señor. Sí. Y en estos turnos, ahí salieron todos los salmos que uno lee y quizás cuantos más que no quedaron ahí dentro del canon. Pero todos estos salmos que uno lee, que dice, oh, son varios salmos, claro, porque estaban continuamente alabando al Señor, cantando. Entonces, las canciones se componían durante años. Y ya no sacaron el arca para la guerra, sino que ya era una adoración continua. Y la guerra la ganaban por sí sola. O sea, David no perdió guerra. Siempre tuvo el mejor ejército, David, los valientes de David. Pero no fue producto de su capacidad, fue producto de que puso al Señor primeramente, como esa acción de alabanza. Ahora, la pregunta es lo que hizo David. ¿Cómo traigo la presencia de Dios a mi vida? ¿Cómo traigo esta arca, que hoy día ya no es? El arca somos nosotros. Esta es el arca, el corazón nuestro. Aquí está el Señor. Ya no en una cajita, habita aquí. ¿Cómo traigo eso? Debo ser apasionado, ser un buen anfitrión de su presencia. Como les decía, Obededón fue un adorador siervo. Alguien que vive en función de la persona amada. O sea, yo vivo en función del Señor. Lo amo, entonces todo lo que hago va a ser por Él. Alguien que prepara un lugar para que el amado se sienta cómodo. Y no solo visite, sino que se quede. O sea, bueno, ¿cómo se sienta cómodo el Señor en mi hogar? Bueno, con un buen ambiente. Con buena actitud. O sea, ustedes se sentirían muy incómodos si, no sé, yo lo invito a mi casa y me pongo a pelear con mi esposa. A grito. Grito, oye, pero ¿qué hiciste? No sé qué. Y ustedes están ahí sentados en el comedor. Se sentirían incómodos. O si reto a mi hija pero déjate de hacer las cosas así. Chuta. Ya, bueno, el espíritu se siente así igual. Cuando trato mal, cuando hablo mal, cuando veo lo malo, cuando digo lo malo, cuando pienso lo malo.
Y ahí no tenemos justificación. Supongamos que alguien le hizo mucho daño a ustedes. Y ustedes se sientan a hablar de esa persona y dicen, oye, esta persona, mira el daño que nos hizo y nosotros la ayudamos. Y empiezan a hablar mal de esa persona. Están haciendo igual que la otra persona. O sea, la otra persona le hizo daño y ustedes también, a través de las palabras. Entonces, y el Señor también se contrista. ¿Qué hace un hijo maduro? Decir, Señor, mira, te entrego esto. Derramo mi corazón delante de ti. Esta persona yo la amaba, o esta persona, tú sabes que siempre tuve buenas intenciones con él o con ella y ahora me traiciona y bueno, lo entrego delante de ti, haz tu voluntad sobre esto. Eso es alguien maduro y el Señor dice, mira bien, qué lindo lo que estás haciendo. O sea, y crece el Espíritu Santo en nosotros. Un buen anfitrión sabe dar lo que Dios quiere recibir. No se trata de lo que a mí me gusta, es lo que Él quiere. ¿Mm? Uso la alabanza tiene que ver no con las canciones que a mí me gustan, ni el grupo que a mí me gusta, sino lo que el Señor quiere que le digamos, lo que el Señor quiere recibir. No se trata de la ofrenda que a mí me gusta. No, es que a mí me gusta el rap. Entonces yo al Señor lo adoro con rap. No, es lo que Él quiere. O sea, es que a mí me gusta el chocolate y supongamos que a la persona que le llevo el regalito para el cumpleaños es alérgico al chocolate. No, pero a mí me da igual si el chocolate es lo mejor del mundo, así que te voy a regalar un chocolate. No, o sea, no le damos lo que a mí me gusta. Como que mi hija esté jugando con una tacita con barro y agua y me dice, papá, tómate el cafecito y me lo pasa. Yo sé que está jugando y quiere que me lo tome, pero no me voy a tomar el agua con barro. Entonces no podemos ser así como niños que va y le entregan cualquier cosa a su papá y cómetelo, Señor, porque lo hago por amor. Entonces ahí se cae esa justificación de decir, no, es que el Señor recibe todo porque lo hacen con amor. No, no. El Señor recibe cualquier cosita que hagan con amor. ¿Sí? Y la ofrenda de Caín. Esa es la ofrenda de Caín. O sea, ahí se caen también esta ideología LGTB que Dios es un Dios de amor y acepta y tolera cualquier cosa. No es así. No acepta cualquier cosa. Él nos ama, pero quiere cambiar esas áreas que no están bien en nosotros. O sea, no puede ser que se quede ahí. ¿Mm? Un buen anfitrión está dispuesto a cambiar sus costumbres con tal de agradar al huésped. No le importa su apariencia o su comodidad, solo se preocupa con que el Padre se sienta bien. O sea, ese es nuestro anhelo. O sea, cada vez que yo vea algo que daña al Señor, digo, Señor, no lo quiero en mí, quiero que lo saque. Entonces, como les decía, la adoración no es un entretenimiento antes de la palabra, no es la previa para que alguien tenga una enseñanza. Es más, lo que les voy a decir puede sonar un poco polémico y todo, pero lo más importante dentro de un culto, de una reunión, es la alabanza. La predicación es para nosotros. Lo que estoy yo haciendo ahora de enseñar y cosas así está bueno. Yo predico mucho, pero no es lo más importante. Lo más importante es mi tiempo de alabanza porque yo le estoy diciendo directo al Señor. Lo que yo hago en una predicación se los digo a las personas. Y sí, estamos hablando de Dios, estamos enseñando de Dios y eso es importante. No estoy diciendo que la Biblia pasa en segundo. Yo he escuchado a muchos pastores que lo más importante es la palabra. No, lo más importante es mi tiempo de alabanza. Si lo más importante hubiera sido la palabra, el tabernáculo de David se trataría de alguien predicando 24 horas. Y no, el tabernáculo de David se trataba de enfocarme en el Señor. Delante del trono no hay gente predicando, delante del trono hay ángeles, hay querubines, hay ancianos postrando coronas diciendo santo, santo, santo. Eso es lo que pasa delante del trono. Lo más importante es el Señor. Entonces la alabanza que hace, derramar mi corazón para que el Señor sea el centro de mis deseos, sea el centro de todo. O sea, esto se trata de Él. Entonces la adoración es lo más importante dentro de una reunión. La palabra es importantísima porque aprendemos, porque crecemos, pero puede haber una instancia donde solo alabemos y no haya predicación. Puede existir eso. Entonces la adoración con entendimiento ya un encuentro sobrenatural con Dios, donde todo puede suceder. Si yo tengo un tiempo de alabanza, ahí puede pasar cualquier cosa porque el Señor viene a ordenar todo, viene a llenarlo todo. O sea, yo estoy alabando, el Señor empieza a ordenarme las cuentas, empieza a restaurar mi relación, empieza a purificarme, a remover áreas perversas en mi corazón. Mientras lo alabo nomás, porque Él está gobernando, es como que llega y empieza a ordenar las cosas. Entonces, si Dios está en medio, yo estoy alabando, no hay enfermedad. Por eso digo que es tremenda herramienta. Si yo estoy alabando, no hay depresión, no hay demonio, cambian los ambientes. No solo aquí, vean, yo siempre trato de tener una mirada más local. O sea, yo estoy alabando en casa y sí, soy bendecido yo en mi casa, pero también mi vecino, también mi comunidad, mi comuna, o sea, porque alguien está entronando al Señor. Entonces, no,
no hay un demonio que pueda resistir a ese tiempo de alabanza. Pero muchas veces cantamos por cantar, o estamos muy distraídos, como esa persona que sale ahí bostezando, y no hay comprensión del mundo espiritual, de lo que está sucediendo cuando estamos alabando, del propósito por el cual Dios usa la alabanza. Entonces, con lo que les estoy explicando ahora o enseñando, quizás lo saben, quizás no, pero tengan esa conciencia de que cuando tengamos los tiempos de alabanza en la cumbre, esto va al Señor. Entonces yo me enfoco en Él. Un niño puede estar llorando o puede que toda la cumbre esté distraída, pero yo voy a estar enfocado en Dios. Porque se trata de Él. No se trata de esperar a alguien, no se trata... Puedo estar cansado, puede dolerme las piernas, puede dolerme la... Pero voy a hacerlo todo. Si se tienen que sentar, se sientan, pero siguen alabando, no sé. Pero esto se trata de Él, o sea, voy a entregar. Miren lo que sale en Isaías 29:13. Este pueblo con sus labios me honra y con sus bocas me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. O sea, no sirve de nada cantar media hora, una hora. Ahora vamos a tener justo el fin de semana del sábado, el próximo sábado, no el que viene, el subsiguiente, 12 horas de adoración, ¿ya? Pero no sirve estar esas 12 horas solo abriendo la boca y honrando así como, Señor, te adoramos, te cantamos, me miro para el lado, no. Porque eso es estar con la boca alabando, eso es estar con los labios honrando, pero el corazón lejos. El Señor dice, yo quiero que sus corazones estén cerca, o sea, no que aplaudan, no que salten, o sea, podemos hacerlo, si no hay problema. Pero que mi corazón esté cerca, o sea, si mi corazón está cerca, ya eso es suficiente. Y bueno, un corazón cerca obviamente va a expresar palma y todo eso, o sea, eso viene por consecuencia. Pero eso es lo que el Señor quiere. Dice, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. O sea, no adoremos porque todos lo hacen, adoramos porque el Señor está en medio. Somos instrumentos en las manos de Dios. Romanos 6:13 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Al contrario, ofrézcanse más bien como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Somos instrumentos, más allá de si cantan, si bailan, si danzan, si tocan un instrumento real o no. Todos somos instrumentos, todos soltamos un sonido. Nuestro sonido puede estar muy desafinado, muy desentonado. Por más que cantemos lindo, podemos estar desentonados en el espíritu. Por mi actitud, por mi rebeldía, por mi corazón. O sea, y eso obviamente genera un mal ambiente. O puedo ser muy desafinado, pero si estoy lleno del Señor, los ambientes cambian. ¿Mm? Entonces, somos instrumentos o de justicia o de iniquidad, pero siempre vamos a ser un sonido, siempre vamos a ser un instrumento. Romanos 12:1 dice, presten su cuerpo al Señor y no al pecado. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese sonido le agrada mucho, Señor. El sacrificarme, el decir, Señor, yo hoy día decido no pensar mal, yo hoy día decido no hablar mal, yo hoy día decido gobernar mis emociones, yo hoy día decido vivir de manera santa y agradable para honrarte a ti. Aunque nadie me esté viendo, cuando todos estén robando, yo no voy a robar. Cuando todos están arrancando, yo voy a permanecer. Cuando todos están siendo infiel, yo voy a permanecer fiel. Eso tiene que ver con una adoración. Y para cerrar, como les decía, Dios busca adoradores. Dios no busca apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros, ni... Eso, en Efesios 4:11, cuando habla de los ministerios, dice que los ministerios están para edificar a los santos, a la iglesia. Está bueno, lo necesitamos. Pero el Señor, ¿qué necesita? Él busca adoradores. Él lo que está buscando, está mirando en la tierra y busca adoradores. Gente que sepa adorar. E insisto, no tiene que ver con cantar y tocar un instrumento. Gente que tiene una vida íntegra para el Señor. Y eso puede ser una abuelita en una región. Puede ser una señora que está lavando la loza. Puede ser un papá que es fiel a su hijo. Puede ser un jovencito que está guardándose en pureza. Mientras todos están pecando y siendo inmorales, esa persona se está manteniendo en pureza. Un joven, el Señor dice, este es un adorador. Porque mientras todos están cediendo, Él está ahí. ¿Sí? Juan 4:23-24, ahí cuando Jesús habla con la samaritana y le dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Padre está buscando a sus adoradores. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando habla de adorar en espíritu tiene que ver con darle lo de su esencia, no lo que a mí me gusta. Adoración en el espíritu tiene que ver con Dios espíritu, dar de su misma esencia. ¿Mm? Y en verdad tiene que ver con el ser genuino, o sea,
hay mucha falsedad. O sea, si él dice en espíritu y en verdad, es que hay mucha gente que adora con un corazón lejano, o sea, falso. Entonces Dios se agrada de nuestra alabanza, se agrada. ¿Y saben qué? La mejor alabanza, incluso, más allá de decirle la mejor, pero esa que al Señor le agrada mucho es cuando estamos en los peores momentos. Alabar al Señor cuando están en una crisis, alabar al Señor cuando los dañaron, alabar al Señor cuando los menospreciaron, alabar al Señor cuando han sido golpeados, cuando han sido destruidos, cuando están en una deuda, en una crisis. Ahí agarrar y decir, Señor, pero así todo, tú eres fiel. Eso es un sacrificio de alabanza. Es un sacrificio de alabanza. Hebreos 13, 15 y 16 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza. Sacrificio tiene que ver con que me cuesta. O sea, si me está costando, estoy sacrificando. O sea, oh, pucha, nos levantamos en la mañana para adorar al Señor. Estoy sacrificándome, sí, por amor al Señor. Eso le agrada al Señor porque estoy dándole algo que no me es fácil. Estoy sacrificando. Dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden. O sea, sacrificio de alabanza no es solo los frutos de labios que confiesan el nombre del Señor, sino también hacer el bien. La ayuda mutua también alaba al Señor. Porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Eso sale en Hebreos 13, 15, 16. Entonces, en conclusión, la adoración, la alabanza es, tiene que ser nuestra naturaleza, nuestra forma de vida con el Señor, el cómo me planto sobre la vida. Debo ser un adorador. Y como les decía el Señor, busca adoradores. Si ustedes son adoradores, el Señor los va a buscar a ustedes. No ustedes van a estar buscando al Señor. El Señor se va a agradar. O sea, ustedes si ven por qué Dios buscó a Abraham, porque él era un adorador. Dios lo va a buscar. Dios sale al encuentro de Moisés, ¿por qué? Porque era adorador. Dios sale al encuentro de un Noé, ¿por qué? Porque era adorador. ¿En qué sentido adorador? ¿Tocaban guitarra? No, porque era justo en un ambiente de pura injusticia, Noé. Donde todo era corrupto, él era alguien íntegro. Entonces el Señor lo buscó y dijo, ahí, Noé, a él le voy a pedir que haga un arca. A él le voy a pedir que me haga un proyecto porque va a ser fiel. En Ur, cuando todos eran perversos, dice, ahí hay un Abraham. Pero es estéril, bueno, da lo mismo, lo hago padre de multitudes, no me cuesta cambiar su condición, pero es fiel. En Ur habían jóvenes fértiles, pero Dios no estaba buscando fertilidad, Dios estaba buscando un adorador, alguien que fuera fiel. Y Abraham, cuando el Señor lo llama, él deja su tierra, su parentela y la casa de su padre. Es un corazón adorador, que deja todo en pos del amado, que cambia sus costumbres, que es un buen anfitrión. Entonces vean, cada persona que el Señor buscó en la Biblia era gente adoradora, íntegra. La adoración, insisto, va más allá de un cántico, va más allá de una expresión, es vivir una vida para el Señor. Si vivo para el Señor, voy a vivir de manera íntegra, justa, fiel, y también lo voy a alabar con todo. Oremos Así, para amén. cerrar, bueno. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor. Oramos para que esta enseñanza pueda hallar cabida en nuestros corazones, Señor. Podamos Amén. ser ese adorador en espíritu y en verdad. Permítenos agradarte, honrarte en el cómo vivimos, Señor. Que cada día de nuestra vida te honre, Señor. Que tengamos un corazón, Espíritu Santo, para honrarte. Te pedimos perdón si hemos sido malos anfitriones de tu presencia, Señor. Si hemos descuidado nuestros cuerpos muchas veces y hemos sido instrumentos de iniquidad para hacer lo malo, para pensar lo malo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos mentido, si hemos tramado maldad, Señor, si hemos tenido pensamientos que no te agradan. Limpia nuestras manos, nuestros corazones, nuestros ojos, Señor. Queremos ser instrumentos de justicia. Queremos que salga un sonido grato de nosotros, Señor. Queremos que te agrades y que habites en medio de nuestras casas, en medio de nuestros corazones. Aún en los procesos difíciles que podamos estar pasando, Señor, queremos ser fiel, queremos ser aprobados. Que no hayan fisuras en nosotros, Señor, que podamos presentarnos delante de ti como hijos aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Remueve toda vergüenza, remueve toda cizaña que pueda haber en medio de nosotros, de nuestros campos, Señor. Remueve todo heno, toda hojarasca, toda madera, Señor, todo sea consumida en tu fuego, todo lo vano, lo sin valor en nosotros, Señor, y podamos de verdad adorarte en profundidad. Que esta palabra, Señor, profundiza en nuestros corazones y que nuestros corazones se acerquen a ti cada día, Señor. Que Álvaro, que Ailén, que Magda, Señor, que Álvaro,
que los cuatro se acerquen cada día más a ti, Señor, y profundicen en ti, en cómo viven, Señor, te puedan agradar. Y también mi vida, mi casa, Señor, todo. Podamos ser familias postradas, que aman tu presencia y que te honran, Señor. Ayúdanos a honrarte con todo, con nuestro cuerpo, con nuestra alabanza, con nuestro corazón, con nuestros tiempos, con nuestras formas, con nuestras finanzas, Señor. Queremos honrarte en todas las áreas, que no haya un área que esté desprovista de la honra hacia ti. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y decimos, tú eres el Señor, tú gobiernas sobre esta nación y tú gobiernas sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén.